amigos, bienvenidos una vez más a su canal militar Rafa Morales, donde siempre estamos tocando temas relacionados con la milicia, con las fuerzas militares colombianas. Hace poco subimos un video y hacíamos el comentario acerca de la Gran Colombia, de cómo sería si existiera actualmente su poder militar. Surgieron muchos comentarios de mucha gente, especialmente de gente del Perú, y estuvimos hablando acerca de la guerra Gran Colombo-Peruana. Por eso quise hacer este video el día de hoy. Situémonos geográficamente. Este es el mapa de la Gran Colombia y también vemos el mapa del Perú. En la zona sombreada podemos ver que era la zona en reclamación. La Gran Colombia reclamaba el dominio de las provincias de Tumbes, Jaén y Maynas. Estas dos últimas teóricamente por ley de división territorial de la República de Colombia. Provincias todas que el Perú consideraba como parte de su territorio, siguiendo el principio de la libre determinación de los pueblos. Por otro lado, el Perú exigía que le dieran los territorios de Guayaquil, que le dieran la provincia de Guayaquil a cambio de cederle el territorio de Jaén. Bueno, también habría que tomar en cuenta que el Perú estaba reclamando los territorios de lo que hoy en día es la actual Cuenca, que era el pueblo donde nació el presidente de ese momento del Perú, de apellido Lamar. Al lado de la Gran Colombia, su presidente era Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponti Blanco, que había sido, además de ser el presidente de la Gran Colombia, presidente y protector de Bolivia, suprema autoridad militar y política de la República del Perú y presidente de la provincia libre de Guayaquil. Debido a problemas internos dentro de la Gran Colombia, que trataremos en futuros videos, Bolívar no pudo dirigirse personalmente hacia el sur y encomendó para esa tarea nada más y nada menos que al gran mariscal de Ayacucho. Sí, amigos, la situación quedaría de la siguiente manera. Como beligerantes tendríamos a la República de Colombia y la República Peruana. Las figuras políticas, ya lo hablamos, por el lado de Colombia Simón Bolívar, por el lado de Perú José de la Mar. Comandantes de la Gran Colombia tenemos a Antonio José de Sucre, el gran mariscal de Ayacucho, Juan José Flores, Rafael Urdaneta. Por el lado del Perú estaba Agustín Gamarra, Martín Guisé, José María Plaza, Blas Cerdeña y Mariano Necochea. De las unidades militares, como ella se dividió en dos partes, en la naval y en la terrestre, estaba el Ejército y la Armada de Colombia y el Ejército y la Marina de Guerra del Perú. Entre las fuerzas de combate tenemos que las fuerzas gran colombianas era de 4.600 hombres y las peruanas superaban los de 7.500 a 8.000 hombres. Bueno, hagamos el resumen entonces. La fecha fue del 3 de junio de 1828 al 28 de febrero de 1829. Se desarrolló en el Distrito Militar del Sur, un distrito conformado por los departamentos de Ecuador, de Azuay y Guayaquil, de la Gran Colombia y norte del Perú. La causa de la guerra fue la invasión peruana de Bolivia y las disputas territoriales sobre los territorios de Tumbes, Jaén, Maynas y Guayaquil. Como resultado tuvimos la firma del Tratado de la Reagual, la victoria naval del Perú, ya explicaremos por qué, campaña terrestre con triunfo gran colombiano, y como resultado final estuvieron un statu quo ante bellum, o sea, quiere decir que todos los países regresaban a sus fronteras limítrofes antes de que comenzara la beligerancia. De José de la Mar, José Domingo de la Mar y Cortázar, como les había dicho, había nacido en Cuenca, Quito. Él necesitaba apoderarse de esos territorios para poder
sentirse con la nacionalidad peruana, porque él decía que era peruano, pero había nacido era en la presidencia de Quito. Eso fue uno de los motivos por el cual lo derrocaron cuando ya perdió la guerra Gran Colombo peruana. Lo desterraron y lo que alegaron las personas que los desterraron era que él era un extranjero que estaba gobernando en el Perú. Pero vamos a hablar ahora más bien de lo que fue la guerra Colombo peruana. Vamos a hablar primero de las batallas navales. La flota peruana, esta escuadra estaba al mando del vicealmirante Martín Guise, y este inició la campaña marítima dominando el mar. Su flota estaba compuesta por 2 fragatas, una corbeta, un bergantín y 2 goletas, a las que sumaban además 8 lanzas cañoneras. El primer gran combate fue el combate de Malpelo, donde este combate naval de Punta de Malpelo fue un encuentro entre la corbeta peruana Libertad contra los buques gran colombianos Pichinche y Guayaquileña el 31 de agosto de 1828. Y luego se presentó el combate de las Cruces el 22 de noviembre del mismo año, para luego atacar el puerto artillado de Guayaquil, defendido por 2 goletas, varias lanchas cañoneras y las baterías de tierra. El ingreso al puerto había sido cerrado por una línea de cadenas. El 22 de noviembre, como les había dicho, ocurrió el combate naval de las Cruces. Este combate también fue ganado por las fuerzas peruanas, que destrozaron las defensas de Guayaquil, y cuando la embarcación Presidente se estaba alejando, encalló la fragata, en ella iba el vicealmirante Guise, y bueno, tuvo más de 10 horas con el problema y este tema fue aprovechado por las defensas gran colombianas, que instalaron unos cañones y comenzaron a bombardear la fragata Presidente. Uno de esos, ya casi finalizando el bombardeo, durante el bombardeo muere el vicealmirante Martín Jorge Guise, comandante de la Armada peruana. Señor de aquí, ni más ni menos, el almirante José Prudencio Padilla. Para mí, esto es muy particular, que la Gran Colombia haya perdido el enfrentamiento con Perú, la batalla naval, se debe también a que este señor estaba preso en esos días y incluso fue fusilado el 2 de octubre de 1828 con los cargos criminales de conspiración. Después hablaremos más acerca de esto y veremos por qué no pensamos que el almirante Padilla haya conspirado. De todas maneras, para mí, si la flota gran colombiana hubiera contado con la presencia de este ilustre almirante, la historia hubiera sido completamente diferente, ya que José Prudencio venía de derrotar marítimamente al imperio más grande que tenía el mundo en ese momento, que era el Imperio Español, y gracias a sus grandes hazañas, a sus grandes batallas, fue posible la emancipación. Por supuesto que él no habría tenido mayor problema en derrotar a la escuadra peruana. Bueno, vamos ahora a la parte de las campañas terrestres. Perú al principio tuvo un avance en noviembre de 1828, donde el coronel Pedro Rolet avanzó sobre el territorio enemigo al frente de 2 compañías de infantería y un escuadrón de caballería. Rolet ocupó el pueblo de Saraguro y con refuerzos que trajo el coronel Francisco Vidal avanzó más al norte, hasta Oña. Desde ese año de 1828 y principios de 1829 existieron algunas escaramuzas importantes. Entre esas podemos resaltar la del 7 de febrero de 1829, cuando el coronel Rolet atacó sorpresivamente a Cuenca y derrotó la guarnición de 400 hombres que la defendían.
El 10 de febrero Rolea ocupó la ciudad para luego unirse nuevamente con el resto del país. Una maniobra del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, cuando se apoderó del parque bélico que tenían en Saraguro los peruanos, haciendo característica de su gran habilidad. Esto pasó en la madrugada del 13 de febrero de 1828. Después, el 27 de febrero de 1829, batió casi por completo una división de la vanguardia del ejército peruano, que estaba al mando del general José María Plaza y que se hallaba aislada del grueso del ejército peruano. Esto fue la batalla de Portete de Tarqui, cuando, como decimos, fue abatida una avanzada de tropas peruanas que constaba de más de 900 infantes, una victoria absoluta de parte del gran mariscal de Ayacucho. Ante la victoria de Portete de Tarqui, ya las fuerzas del Perú estaban prácticamente vencidas. El gran mariscal de Ayacucho, era cuestión de tiempo que retomara el control de Quito. Entonces, viendo eso, se presentó el convenio de Girón y se llegó a unos acuerdos, un armisticio, donde se especificaba de que los territorios quedarían limitados de acuerdo antes de que comenzara el conflicto. Ese fue el trato al que se llegó. Aquí en la imagen podemos apreciar al gran mariscal de Ayacucho, que una vez vencido a sus rivales, redactó el parte de guerra y decretó de premios expedidos para los vencedores de Tarqui, y tuvo expresiones que fueron consideradas por los peruanos como falsas y ofensivas. Pero bueno, la realidad es que ellos vencieron en la batalla. Incluso se erigió una columna donde resaltaba una frase que decía: el ejército peruano de 8.000 soldados que invadió la tierra de sus libertadores fue vencido por 4.000 bravos de Colombia el 27 de febrero de 1829. Una gran hazaña que cometía el mariscal de Ayacucho, el gran mariscal de Ayacucho. Y dando por esto, ya después de esto, dando terminada ya la guerra Gran Colombo peruana, con una victoria para el ejército de la Gran Colombia. Esta fue una de las pocas guerras que tuvo la Gran Colombia. Recuerden que el ejército gran colombiano también libertó a Perú, libertó a Bolivia, varias batallas peleadas por los soldados gran colombianos, y gracias a eso los españoles, el gobierno español pudo salir de la América, de Sudamérica. Después de esto, bueno, surgieron una cantidad de problemas internos dentro de la Gran Colombia. Eso los tocaremos, depende cómo caigan estos videos, seguiré haciendo más. Los problemas que vinieron después, que al final terminaron con este proyecto que era tan positivo y que hoy en día tal vez hiciera que estas tierras fueran diferentes. Bueno, esto es todo, amigos, espero les haya gustado, nos vemos en la próxima.